Todo comienza por la clínica. Yo al principio no tenía mucha idea de cómo abordar los casos, ¿no? Pero había algo que sí sabía, que es muy importante, que sabía lo que no había que hacer. Es poner en juego nuestras herramientas clásicas, interpretar, pretender que asocian libremente, porque son pacientes que uno se encuentra que no tienen el menor registro de que lo que los invade en esos ataques es una problemática que tenga algo que ver con el psiquismo. Para ellos es algo orgánico. En general uno se encuentra pacientes que han hecho un recorrido enorme por todos los médicos de todas las especialidades hasta descartar que no tienen nada orgánico y que esos síntomas que sienten, esas palpitaciones, el ahogo, la dificultad de atragantarse, bueno, toda la lista que sabemos caracteriza los ataques de pánico, puedan tener alguna causa psíquica. Bueno, así es como llego a empezar a investigar, a interiorizarme en el tema, a buscar bibliografía, a encontrarme con que prácticamente no había bibliografía dentro del campo del psicoanálisis que hablara sobre ataques de pánico. Voy a buscar en Freud, en los textos de 1895, encuentro allí algunas indicaciones preciosas, siempre y cuando uno sepa leer esos textos con las claves necesarias, teniendo en cuenta que fue escrito en la época en que fue escrito, ¿no? Pero ahí Freud da unas claves fundamentales, que es que en estos cuadros de neurosis de angustia, que tienen básicamente las mismas características de lo que a partir de la década del 80, cuando la psiquiatría y el DSM-4 definen los trastornos de ansiedad y los ataques de pánico, son básicamente los mismos síntomas. Y lo que dice Freud allí es que no hay mecanismo psíquico, no hay defensa. Por eso él lo deja inicialmente fuera del campo del psicoanálisis. ¿Por qué? Lo deja fuera del campo de lo analizable. Porque él no se atreve a avanzar allí donde no tiene herramientas, y la herramienta que le está puliendo, que es la asociación libre, el dispositivo analítico, por estos pacientes no funcionaba, ¿no? Y cuando estoy buscando bibliografía, encuentro una clase de un colega de la Escuela Freudiana de Buenos Aires, Víctor Junger, que había escrito un artículo, había dado una clase dentro de un seminario, y él planteaba ahí que el ataque de pánico había que pensarlo como un colapso temporal de la función de la metáfora paterna. Decía esto y no explicaba mucho más. Esta frase para mí fue sumamente enigmática y fue el disparador para ponerme a investigar que bueno, si se supone que démosle crédito a que el ataque de pánico tiene que ver con un colapso de la función de la metáfora paterna, tenemos que entender cuál es la función de la metáfora paterna para entender qué significa su colapso. Entonces allí es donde yo empiezo a investigar y a meterme con los movimientos que hace Lacan respecto de los goces y respecto de los nombres del padre. Que con el nombre del padre no alcanza para que se arregle todo. Hacen falta complementos. A estos complementos los llama los nombres del padre. Los nombres del padre van a ser los complementos que vengan a actuar allí en donde algo de la metáfora paterna, algo del significante del nombre del padre falla. Donde falla, aparecerán los nombres del padre para complementarlo. ¿Cuáles son los nombres del padre que nombra Lacan? Habla de real, simbólico, imaginario, pero después toma los tres de Freud: inhibición, síntoma y angustia. ¿Con qué me voy encontrando? Con que Lacan plantea allí, y esto lo articula, hay que verlo, se ve con mucha claridad en el nudo Borromeo, que Lacan dice: si el anudamiento mismo es Borromeo, el nombre del padre está en funciones. Porque esto es muy importante, porque en el ataque de pánico, a mi entender, se produce un estallido del nudo, las cuerdas se separan
cada una por su lado. Lo imaginario se va por un lado, con una imaginación horrorosa, que se aferra al discurso médico para tratar de tener algún punto de referencia, justamente allí donde el nombre del padre ha colapsado. Entonces dicen, me debe estar dando un infarto, me debo estar teniendo un paro cardíaco, me estoy volviendo loco. Lo real es un fuego en el cuerpo, un puro presente, no hay virtualidad. Y lo simbólico queda fuera de juego. Entonces, ¿qué es lo que pasa con estos pacientes? Que yo me voy dando cuenta que frente al avance de los goces, no pueden hacer, avanza el goce fálico y no pueden hacer un síntoma. Avanza el goce sentido y no hay inhibición. Y lo más importante de todo, frente al avance del goce del otro, que debería, si el aparato está en funciones, aparecer la angustia como nombre del padre, poniendo un dique, haciendo un freno a ese avance del goce del otro y llamando al sujeto a un acto decidido. Como decía Lacan, actuar es arrancarle a la angustia a su certeza. Estos pacientes no tienen el recurso de la angustia. Han perdido el registro de que cuando se sienten avanzados, y el avance del goce del otro puede ser simplemente encontrarse con alguien que te dice qué es lo bueno para vos, ¿no? Si uno obedece, o la voz del super yo. Nos encontramos en general con pacientes con un super yo muy feroz, al cual obedecen ciegamente y se van tragando sapos, van haciendo lo que tienen que hacer. Solemos encontrarnos con pacientes cuyos rasgos de carácter están como rasgos de carácter la omnipotencia, sobre todo la sobreadaptación. Y entonces, como la angustia falta la cita, ¿por qué falta la angustia? Pero como la angustia falta, la angustia señal, como decía Freud, cuando la reformula en Inhibición Síntoma de Angustia, decía, la angustia es el último refugio del psiquismo. Donde no hay registro, donde la angustia no aparece para poner un freno, toda esa carga, todos esos sapos que se ha tragado, en un momento el cuerpo dice basta. Y hay un estallido. Esto es coherente con lo que sitúa Freud en 1895, que dice que hay una ecuación etiológica en la cual se dan ciertas condiciones, una causa específica y un factor desencadenante. Dice, el factor desencadenante puede ser cualquiera, puede ser un hecho nimio, trivial, pero que es como un vaso que está lleno y una sola gota finalmente lo rebalsa. Entonces, con estos sujetos, la angustia, y esta quizá la hipótesis inicial y después tesis, diría yo, más fuerte que yo planteo en el libro, es que la angustia faltó a la cita. Por estos pacientes, a estos sujetos, lo que les pasó es que al faltar la angustia a la cita, al no haber ningún registro de que en su vida no todo anda tan bien como ellos creen, porque los pacientes que yo me encontraba con ataques de pánico realmente creen que en sus vidas estaba todo bien. Entonces hay que hacer todo un trabajo previo de permitir que ellos empiecen a historizar y a armar una relación causa-efecto. Por eso nosotros tenemos que, como analistas, al recibir a estos pacientes, hacer una especie de borramiento temporal de cómo estamos acostumbrados a encarar un análisis, unas entrevistas preliminares o el dispositivo analítico. ¿Por qué? Porque, como nos enseñó Lacan, los efectos solo andan bien en ausencia de la causa. Entonces, tratamos de... Los pacientes no llegan con relaciones cristalizadas con el signo lingüístico, causa-efecto. Bueno, sí, estas cosas que a mí me pasan tienen que ver con que mis padres se separaron. Bueno, nosotros ¿qué hacemos? Rompemos estos sentidos coagulados y abrimos a que la causa empiece a deslizarse y el significante empiece a deslizarse. Por estos pacientes tenemos que hacer un camino inverso, porque ellos no tienen la menor noción de que hay una causa para lo que les sucede. Es más, llegan totalmente desbordados. El pánico produce el peor de los efectos de los ataques de pánico, es la desrealización, es la pérdida yoica, la pérdida de realidad. El paciente siente que se les ha movido completamente el piso y están en un estado de total perplejidad y no entienden qué es lo que les pasa.
y por qué les pasa lo que les pasa. Pues bien, como ellos no tienen la menor idea y demandan desesperadamente explicaciones, yo allí digo algo que al principio decía me van a saltar a la yugular porque es una herejía. A estos pacientes yo afirmo que hay que darles explicaciones en los inicios. ¿Qué tipo de explicaciones? Explicaciones respecto de cuál es el mecanismo del fenómeno que los invade. El cuerpo humano tiene una limitación. No podemos aumentar la resistencia que tiene a soportar una carga cada vez mayor. Ha llegado a su límite. Hay que empezar a bajar las cargas y para eso hay que empezar a ubicar qué es lo que lo recarga de tal manera, y no de ahora, sino seguramente de toda la vida. Y que esto viene de traumas sufridos en tiempos constitutivos de la subjetividad, es decir, en la infancia. Yo me he encontrado con que estos pacientes, no de un modo inconsciente, porque ellos son perfectamente conscientes de las historias terribles que han vivido, pero están minimizadas, despojadas del afecto que esto les causó. Bueno, el libro empezó con... es muy interesante porque tanto el prólogo como el epílogo hablan de las resistencias. Yo empiezo hablando de las resistencias y termino hablando de las resistencias. Porque para los analistas, porque la resistencia es una cuestión que se da en relación al abordaje de los ataques de pánico de los dos lados, tanto de los analistas como de los pacientes. Del lado de los pacientes, ellos no quieren saber nada acerca de por qué les pasa lo que les pasa. ¿Qué es lo que en sus vidas no anda tan bien como ellos creen o creerían? Entonces hay una gran resistencia a poder simplemente aceptar que lo que les pasa y esos ataques que sufren tienen algo que ver con cómo han llevado adelante su vida, o con lo que les ha pasado, con su historia. Hay una gran resistencia y esto implica, para el analista, también vencer una gran resistencia. Por esto que te comentaba, que nos obliga a poner el cuerpo, a hablar, a dar explicaciones, a hacer todo un trabajo preliminar para crear las condiciones posibles para que ese sujeto pueda llegar a entrar en el dispositivo en algún momento. Que son todas las intervenciones que un analista tiene que hacer previas a poder esperar siquiera o pretender que el paciente pueda asociar libremente. O que pueda... No son pacientes que llegan, nos cuentan y después se callan, ¿no? Y escribí el libro venciendo todas estas resistencias. Empecé dando cursos, clases, transmitiendo mi experiencia, y tanto en los grupos de estudio como en los cursos, en las supervisiones, la misma gente me decía, escribí esto porque no tenemos dónde ir a buscarlo, ¿no? Y bueno, de a poco fui formalizando, algunos capítulos fueron reescrituras de algunas clases y después ya fui formalizando y escribiendo. Y a medida que iba dando los cursos se me iban apareciendo nuevas preguntas e incluso ya hoy tengo cierto material que si en algún momento puedo hacer una segunda edición ya voy a ampliar, por ejemplo, todo el tema de la transferencia, ¿no? Que aparece en el libro tomada, porque hay particularidades de los modos en los cuales estos pacientes arman el lazo transferencial, pero después yo lo fui reelaborando y formalizando en relación a cuestiones que yo ya había ubicado en mi libro anterior. Yo había escrito un libro sobre el manejo de la transferencia, donde ahí aparece el tema del manejo de la transferencia de angustia. Y hay que tener en cuenta que los ataques de pánico son, como nos enseña Freud allí en 1895, síntomas que son subrogados de la angustia. Están en el lugar de la angustia que no está. Entonces esto condiciona la modalidad en la que se pone en juego la transferencia. Nos transfieren también esa impotencia, ese lugar degradado,
esa idea de que no hay nada que usted me pueda decir que a mí me pueda ayudar, esto no puede ser psicológico, yo debo tener algún tumor cerebral o algún problema cardíaco, no puede ser que yo tenga todos estos síntomas por cuestiones psicológicas. Uno tiene que alojar esa urgencia, tomarla, hay que tener muy en cuenta que llegan con una tremenda urgencia y por eso necesitan ser escuchados, pero en el punto de que lo que ellos necesitan, escucharlos es ubicar que lo que ellos necesitan son explicaciones, entender por qué les pasa lo que les pasa y que entonces tenga algún sentido ponerse a hablar y a contar su historia. Si ellos no hacen este primer movimiento de poder ubicar que tiene que haber una causa para lo que les pasa, no van a ponerse a hablar de sus vidas, de sus historias.